Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. ¿Pueden escucharme? ¿Está bien todo? Buenas noches. Clarísimo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lica. Buenas noches. Muy buenas noches a Buenas todos y noches. cada uno de ustedes. Vamos a iniciar compartiendo el programa y dando por acá unos lineamientos específicos que nos van a servir. Qué bueno tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y vamos a empezar. Me voy a presentar. Mi nombre es Ana Raquel Aquino Bocanegra. Voy a tener el gusto de estar con ustedes en este curso que va a dar inicio a las 7 de la noche. Perdonen estos 4 minutitos, pero tuvimos ahí problema con el acceso porque todavía no hemos tenido oportunidad de arreglar el tema de que podamos estar más personas en la plataforma. Entonces tuvimos que acudir a través de la persona que se va a encargar, que va a ser mi mano derecha en el curso, que también se las voy a presentar. Bueno, déjenme hablarles un poquito de mí para que se den un poquito a la idea. Tengo 17 años de ejercicio profesional, tengo experiencia en varias áreas, especialidades también. Soy docente universitaria también desde hace mucho tiempo, tanto en la Universidad de San Carlos, en las preespecialidades, como en otras universidades. Y he tenido la oportunidad de ejercer la profesión en todas las áreas, por lo que he tenido la necesidad también de especializarme en cada una de ellas. Así que para mí va a ser un gusto poder compartir. Mi clase es una clase que a ustedes les va a quedar para toda la vida. Porque acuérdense que no estudiamos solo para los exámenes, solo para cumplir un requisito, sino que estudiamos para la vida. Dentro de los lineamientos de mis clases es que yo eventualmente pregunto, yo pido mucha participación. Y esa participación va a ir enfocada directamente a que ustedes estén pendientes de cuando yo les llame, les pida participación y podamos compartir y establecer también que están presentes. Porque muchas veces nosotros como docentes, cuando ninguno enciende su cámara, nos sentimos así como ahí estamos hablándole a un montón de lindas fotografías y fondos que sabemos que están ahí, pero no tenemos la certeza real de que ahí eventualmente estén. Un ejemplo de esto que les digo es lo siguiente. Ahorita yo voy a llamar a uno de ustedes y él me hace el favor de conectarse en el micrófono para poder interactuar frente a ustedes. Vamos a pedirle a Daniel Velázquez. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto, Daniel. ¿Podría usted decirme así, rapidito, qué espera usted del curso?
Sí, gracias, licenciada. Pues yo la verdad, pues como primer punto, pues aprender más sobre la carrera, ampliar mis conocimientos y ya pues para ponerlo posteriormente en práctica sobre mi carrera y sobre mi ejercicio profesional, ¿verdad? Mucho gusto, Daniel, y así poco a poco vamos a ir conociendo a un poquito de cada uno. Entonces, Gracias, esa es licenciada. la interacción. Gracias, Daniel. Esa es la interacción que yo tengo. Siempre voy a pedir fulano de tal lectura, fulano de tal interpretación o un ejemplo, y todos deben de estar pendientes para que podamos nosotros organizar la temática de esa manera. Una vez que hagamos eso, quisiera presentarles a María de los Ángeles. Vamos a darle la palabra a Mónica. Licenciada, buenas noches. Solo como Buenas sugerencia, la clase podría empezar como a las 7:05, por la clase que anterior nunca termina puntual, ni antes. Por ejemplo, ahorita acabamos de terminar esos 4 minutos, nosotros estábamos en otra clase. Entonces, como para dejar un poco de tiempo de gracia para que podamos ingresar. Ok, me parece bien, yo también venía de otra clase. Entonces, a mí me gusta someter todo lo que vamos a decidir, porque somos un equipo, a votación, a democracia. ¿Están ustedes de acuerdo con que la clase empiece en lugar de las 7 en punto a las 7:05 y desde las 7 de la noche va a estar abierto el link para que ustedes puedan irse conectando de una vez? ¿Sí, Juan José? Estaba levantando mi mano como afirmación, disculpe. Ok, muy bien. Marinés. Ok, ahí estamos, ya se están manifestando. Muy bien, se está manifestando ahí en el chat. Entonces, considero que sí están de acuerdo, por ahí les parece. Entonces, vamos a ver, ¿tenemos alguna oposición? El que se oponga, que levante la mano. Y le damos la palabra para poder establecer. Por ahí Iris puso no, está de acuerdo. A ver, Iris. No, nos oponemos, Lee. Muy bien, eso es comunicación, ¿se dan cuenta? Muy bien, perfecto, Iris. Entonces creo que sí. Por ahí, cabal, ahí Iris completó, no, nos oponemos, dice. Muy bien, perfecto. Entonces estamos ahí. A las 7 en punto va a estar abierto ya el link para que ustedes puedan ingresar y todo. Y a las 5, pues entonces nosotros vamos a ingresar directamente a la clase. Vamos a dar por ahí y eso lo vamos a organizar también ahorita con María de los Ángeles, a quien yo les quiero presentar, la quiero dejar en el uso de la palabra para que ella pueda presentarse directamente con ustedes y que ustedes puedan conocerla. Por favor, María de los Ángeles, conectamos cámara. Muy bien, gracias. Muy buenas noches, compañeros. No sé si me logran ver. Yo digo que sí. Sí, compañera. Ya. Sí, mucho gusto. Yo tengo el gusto de apoyar a la licenciada Ana en este curso. Cualquier duda que tengan en el curso o sobre su asignación, por favor escribirme a mi número de WhatsApp y yo les estaré apoyando, dándoles una solución. La asistencia del día de hoy no hay. Hasta el lunes comenzaremos a tomar asistencia. Recuerden que a las 2 asistencias ya no tienen derecho a su examen final. Pero si por una situación X no pueden entrar a clase, por favor escribirme a mi número y yo les estaré apoyando con esa asistencia. Y pues no hay nada más que decir y estoy a sus servicios. Gracias, Marielos. Yo le digo de cariño, Marielos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ella es nuestro puente directo entre ustedes y yo. Yo no voy a poder interactuar en las redes sociales que eventualmente se van a abrir para este curso, precisamente porque tengo un poquito de trabajo. Entonces, no quiero quedarles mal, no quiero ser falta de respeto con ustedes y precisamente por eso será Marielos el puente directo entre ustedes y yo. Claro, en clase, si ustedes necesitan algo, nos podemos quedar despuesito de la clase y de esta forma
cualquier asunto que sea en forma directa, entonces un correo vamos a estar compartiendo más adelante porque ahorita pues todo lo tenemos de alguna manera en stand-by porque no se han terminado de definir ciertas plataformas. Bueno, entonces bienvenidos. Yo mandé por ahí un mensajito a Classroom para darles la bienvenida, para decirles lo enriquecedor que va a ser este curso para todos y cada uno de nosotros. Ustedes van a aprender de mí, yo también voy a aprender de ustedes un poco y eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de también en equipo adquirir más conocimientos y lograr aprender esas formas alternativas para solucionar conflictos, no solo en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal y en todos los ámbitos de nuestra vida. Para eso vamos a compartir el programa y vamos a ir caminando poco a poco a través del programa. Con el programa en mano, yo voy a ir preguntando, voy a irles dando participación para que nosotros podamos establecer varias situaciones. Por ahí vamos a ver, vamos a preguntarle a Marielos por qué no me permite compartir el documento en la plataforma. Porque hoy nos asignaron un link diferente. A todos les mandé también el programa. Sí, licenciada, sí lo recibimos. Ok, muy bien. Entonces, estamos básicamente... ¿Sí me escuchan? Sí. Licenciada, se escucha claramente. Muchísimas gracias, chicos. Ahí sí que lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito y como no me gusta hablar solita, vamos a empezar a tener un poquito de participación. Y para eso le vamos a pedir a Claudia García. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Muy bien, gracias. Contenta de recibir su curso. Cuénteme. Qué bueno, yo contenta también de tenerles a todos. Cuénteme, Claudia, ¿qué cree usted que es un conflicto? Conflicto es cuando hay contrariedad entre dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Por unas tierras, ¿verdad? Puede haber un conflicto entre dos personas por un terreno, ¿verdad? Puede haber conflicto en el momento que uno está litigiando, ¿verdad? Donde hay litigios también hay conflictos, ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces vamos a entender por conflicto, así a grosso modo, precisamente esas peleas, esas disputas, esas discrepancias que se dan cuando dos o más personas tienen intereses, tienen opiniones que están contrapuestos. Un desacuerdo entre las partes, nos indica Héctor. Muy bien. Entonces, básicamente se contradicen en lo que se quiere establecer. En ese orden de ideas, hablemos que se da cuando dos personas tienen intereses contrapuestos. Vamos a ver David Otoniel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, David. Conforme al derecho civil, a lo que establece nuestro código, a lo que hemos visto en nuestros cursos anteriores, ¿cómo definimos a la persona? Bueno, la persona es aquella, yo la llamaría como sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? De que a través de la personalidad jurídica, pues entra al ámbito del derecho para poder desarrollarse integralmente. Muy bien. Es el sujeto al que le podemos atribuir derechos y obligaciones. Muy bien. En ese orden de ideas vamos a ir avanzando y le vamos a pedir favor a Emilce Terrón. ¿La tenemos con nosotros?
Emilce. ¿Pueden escuchar? Chicos. Sí, licenciada, se escucha claramente. Entonces no tenemos a Emilce. Bien. Ok, bueno, entonces no tenemos a Emilce. A las personas que yo llamo y veo que están conectadas, pero que no están presentes, es como que no estuvieran en clase. Entonces, si tienen un problema con el micrófono, ustedes van a colocar de alguna manera un mensajito. Van a Ahí está comunicarse. el de Milsen. Por eso les digo, si ustedes tienen un problema con el micrófono, automáticamente aparece incluso en el estado donde aparecen sus fotos y ahí se nota. Ok, ahí está Emilce. Muy bien, Emilce. ¿Emilce tiene algún problema con su micrófono? Ok. Bueno, vamos avanzando entonces y como Emilce no puede contestarnos, vamos con Estuardo Méndez. Estuardo, ¿estamos por ahí? No tenemos Estuardo, no se ha manifestado. A ver. Esvin Giovanni. Sí, buenas noches, licenciada. Diga. Buenas noches. Esvin, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias, licenciada. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Atendiendo a lo que nos indicaban de la definición de persona, ¿cuáles son las clases de persona que podemos encontrar en el derecho, en la aplicación del ámbito del derecho? ¿Cómo se clasifica la persona? Se clasifican de dos formas, personas individuales y personas jurídicas, colectivas o morales. Las personas individuales, como tal, no las tenemos definidas en el Código Civil. Sin embargo, la única definición que la ley guatemalteca nos otorga de persona encuentra en el decreto 384-2001, en el artículo 1, en el inciso 21. Ahí nos dice que es persona. Y la persona moral o colectiva en el Código Civil. Ok, muy bien, Edwin. Entonces, cuando hablemos de conflicto y establecemos que son precisamente esas disputas, esas discrepancias, esas peleas entre dos o más personas, vamos a entender que estas personas pueden o no ser individuales o jurídicas desde el ámbito establecido en la ley. Entendiendo, como bien nos decía Esvin, esas personas jurídicas como esos entes colectivos que se forman para determinados fines y que están integrados por dos o más personas. Volviendo a eso, vamos a ir avanzando y vamos a pedir la participación de Marcos López. Es necesario que probemos nuestro micrófono cada vez que entremos a clase, chicos, ¿sí? Por favor. Stalet Josué nos dijo sí, entonces lo voy a tomar a usted porque usted contestó. ¿Tenemos micrófono? Sí, licenciado. Ay, muchas gracias. Deme un ejemplo de un conflicto. Cualquier tipo de conflicto que usted conozca, sepa o cree un contexto de un conflicto. De cualquier rama. Cualquiera. Un conflicto puede ser, por ejemplo, lo que se estipula en un contrato y lo que se hace al final ya en la práctica, o lo que se hace en la práctica y que después se quiere exigir de acuerdo a lo que está en un contrato. Eso puede generar un tipo de conflicto. Ok, eso puede generar un tipo de conflicto, pero nos vamos a ir a algo un poquito más sencillo para que empecemos agarrando más o menos ciertas ideas, porque aquí cuando hablamos de contrato y cuando hablamos de lo que se concluye, lo que se termina, lo que sí se hace o lo que no se hace, ahí ya nosotros tenemos estipuladas esas bases de negociación
en relación al contrato. Y si ya están las bases de negociación, pues obviamente tenemos que cumplirlas. Y la falta de cumplimiento, pues ocasiona que se inicie el proceso correspondiente dependiendo el tipo de incumplimiento que se haya dado. Entonces, un conflicto puede surgir en un ámbito familiar, lo vamos a ir colocando después un poco más complicado, pero en un ámbito familiar cuando salimos en familia y decidimos ir a comer en algún lugar. Resulta que unos quieren pollo campero, otros quieren Burger King y otros quieren McDonald's, por poner 3 lugares a los que eventualmente les gusta ir a los chicos. Surge un conflicto entre ellos 3, porque resulta que no tenemos un centro comercial cerca y los 3 lugares están en restaurantes en diferentes lugares. Entonces, como el conflicto está en que ninguno quiere ir a otro lado y cada quien quiere comer lo que quiere, yo como mamá... Por ahí vamos a pedir gracias que apaguen sus micrófonos. Esa música nos llama a bailar, pero cuando se termine la clase, entonces ya podemos irnos a escuchar esa música y a bailar a todo ritmo. Y pedir que inviten, dice Kevin. Claro que sí. Bueno, entonces ante ese conflicto, vengo yo y como mamá les voy a decir, bueno, aquí tienen 2 opciones. O arreglan entre ustedes a dónde vamos a comer o nos quedamos en casa y comemos frijolitos con crema. Punto. Y me voy y los dejo solos. Entonces, el conflicto, esa discrepancia, ellos tienen que ponerse de acuerdo para ver realmente cómo quieren organizar sus cosas. Y entonces, en el momento que se da el conflicto, surge entonces una forma de resolverlo. A esta forma de resolverlo, ¿cómo creen ustedes que le podemos llamar? Ahí acepto que levanten la mano y que me digan sus posturas. Por favor. ¿Puede ser mediador? Puede ser mediador. ¿Por qué mediador? A ver, Marinés. Porque está arreglando una situación entre 2 personas que no se ponen de acuerdo. Pero aquí están 3 chicos que no se ponen de acuerdo y están solo ellos. Pero la persona que está decidiendo en sí, está decidiendo a nivel general. Si en caso fueran 2 o más, como es el caso, entonces se decide por la mejor conveniencia para todos. Ok, por ahí vamos entonces, sí, por ahí estoy viendo que me están escribiendo, muy bien. Licenciada, buenas noches, ¿podría hacer la negociación? Perfecto, muy bien. Por ahí vamos entonces, vamos con la negociación. Gracias. A ver, Gloria, no la vamos a dejar con la palabra. ¿Nos comparte, por favor? Gloria Yulisma, ¿escuchamos? Sí, licenciada. Levantó su mano, cuéntenos. Yo fui la que le dije la negociación. ¿Por qué la negociación? ¿Qué es la negociación para usted? Pues llegar a un acuerdo entre las personas que están en el conflicto para, bueno, en el ejemplo que usted ponía, si fueran 3 hermanitos, yo le diría, por lo regular es el más grandecito que convence a los demás, ¿verdad? Vamos esta vez a este lugar y vamos la siguiente vez al lugar que tú elijas para que todos queden de acuerdo y saber que la otra o la siguiente oportunidad va a elegir o van a ir al lugar que decida el siguiente hasta que le toque un turno a cada uno, me imagino yo. Claro que sí. Muy bien, entonces por aquí estoy leyendo, por ahí vamos a ver. El decreto que dijo el compañero, por favor, ahí que lo coloquen en el chat también. Diálogo, estar de acuerdo, solución alternativa, negociación, conflicto laboral, por ahí. Bueno, vamos entonces. La negociación, la palabra como negociación supone ese proceso de diálogo que van a tener ellos. Ángel, levantó la mano, Ángel, por favor.
Gracias, licenciada. Buenas noches. La Buenas solución, noches. diría yo, del conflicto. La solución, porque como se está negociando ahí para ver a qué lugar van, ¿verdad? Entonces se le está buscando una solución a ese conflicto que se obtuvo por querer ir a 3 lugares a comer. Muy Gracias, bien, licenciada. gracias Ángel, gracias a usted. Bueno, entonces el curso se llama Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Entonces, primero establecimos qué era un conflicto. Aquí dicen puede ser por medio de la votación y que gane la mayoría, podría ser, ahí es la democracia, ¿verdad? Como eventualmente ellos se organicen entre ellos. Por eso, cuando esa pelea, esa disputa, esa discrepancia, ese conflicto, entonces cuando las partes del conflicto empiezan a dialogar y se ponen de acuerdo, ellos hacen lo que es una negociación. Es una negociación y se van a dar un consenso, llama por ahí Gemily, muy bien. Entonces, en esta negociación, vamos a ir viendo, Briar nos dice aquí, que un mediador, un conciliador, pero cuando hay una tercera persona, entonces cambia la figura. La negociación va a ser básicamente ese diálogo entre 2 o más personas en las cuales se originó ese conflicto y que entre ellas, pues en esa negociación, en ese diálogo, ellos lo van a arreglar. Entonces, ahí estaríamos ante la figura. Ahí tenemos el decreto 384-2001. Vamos a verificar ahí con el compañero que ya lo colocó. Bueno, entonces, sabemos lo que es un conflicto. En el caso hipotético que tenemos, Ángel, por favor. ¿Tenemos levantada su mano? Perdone, licenciada, yo creo que la dejé levantada, disculpe. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, la negociación es un método alternativo de esa solución de ese conflicto. Y este va a consistir en que van a ser las mismas partes del conflicto las que se pongan de acuerdo, obviamente a través del diálogo, y resuelvan el conflicto. Y hablamos así en generales porque estas se subdividen, se clasifican, hay elementos, pero ahorita vamos a ver las figuras así muy generales. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer se van a separar y se quieren pelear la guardia y custodia. Que se desarrolló el conflicto. Y entonces la
negociación y la conciliación se van a diferenciar porque la negociación la realizan las mismas partes dentro de las cuales se da el conflicto, y la conciliación vamos a tener a una tercera persona que básicamente es neutral y es calificado precisamente para atender ese asunto especial que se origina del conflicto. Entonces ya empiezan a incrementarse, a darse más figuras. Entonces, nosotros somos eminentemente conciliadores cuando hablamos de la figura del notario en asuntos en los que eventualmente se da cuando llega la pareja y quieren separarse y primero empiezan a discutir y de repente nosotros los hacemos considerar, miren, lleguen a un acuerdo, sepárense tranquilamente, que no hayan problemas y todo, y faccionamos una acta notarial de separación. Acuérdense que cuando ustedes que se van a graduar próximamente, yo ya los veo a todos graduándose ahí en la facultad, imponiéndoles el bonete de abogados y notarios y de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, porque sé que es su meta, porque sé que ustedes no van a dejar de visualizar esa meta y la van a anteponer ante cualquier circunstancia que eventualmente se les atraviese o les obstaculice llegar a esa meta. Recibimos 3 títulos y así va a ser. Recibimos el título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, que básicamente nos avala para dar clases, para ser asesores, para entrar a instituciones en la figura de las asesorías, etcétera. Tenemos la abogacía, que es precisamente para arreglar los conflictos, las discrepancias y todo lo que nunca se ponen de acuerdo, y el notariado, que es precisamente la ausencia del litigio, del conflicto y la controversia. Pero el tema de la conciliación, el tema de la mediación son características específicas que debe tener todo licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, porque en el ámbito a puro esfuerzo y constancia, dicen ahí, porque en el ámbito del derecho, esas van a ser las características. ¿Para qué son creados los abogados, los notarios, los licenciados en ciencias jurídicas y sociales? Para atender esos problemas sociales. ¿Y qué es lo que busca? Lo que la Constitución establece, el bienestar común, teniendo a la familia como base de la sociedad. Entonces, si está bien la familia, está bien la sociedad. Si nosotros, lejos de crear conflictos, somos conciliadores o somos mediadores, ¿alguien por ahí levantó la mano? ¿No? Sí, licenciada, disculpe. Por favor. Sí, muy bien. Perdón, está muy bien lo que dice. Solo es que estaba yo viendo, pues, que en realidad dice que la conciliación, pues, es en donde 2 personas por sí mismas buscan la solución de sus diferencias. Pero en ese sentido, entonces, el tercero, neutral, ¿qué hace? ¿Cuál es su función realmente? Porque las 2 personas o 2 o más personas están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Ok, vamos a entender. Surge el conflicto. Ok, vamos a ir por partes. Hablamos en que la negociación es donde las personas que están en conflicto arreglan sus intereses sin ningún mediador. Entendamos que en la conciliación, que es una figura diferente, pero también es un método alternativo de solución de conflictos, va a haber otra persona, una tercera persona neutral y calificada. Resulta que las 2 partes del conflicto no se pudieron, o más partes del conflicto, no se pudieron poner de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, lo que esperan o lo que se espera de ellas es que no lleguen a un conflicto o no se desate un conflicto mayor. Y para esta situación, lo único que se puede ver o que se puede hacer es, bueno, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la patria potestad darle la patria potestad de mi hijo a mi esposo y tampoco quiero que se relacione con él. Y estoy en ese punto y no lo dejo ver a mi hijo. Pero resulta que tengo una vecina que trabaja en la Procuraduría General de la Nación. Y ella viene y me habla y me dice, no estás bien. No, que es que con mi esposo no nos ponemos de acuerdo y entonces nos reunimos los 3.
yo soy una vecina X. No tengo ningún problema ni con ella ni con él. No estoy a favor de uno ni de otro. Entonces, vengo y los hago entender a los dos. Y les indico, los problemas que ustedes tienen como pareja no deben de afectar al hijo que procrearon los dos y que nació del matrimonio. Y en base a eso que ustedes sintieron una vez y que hoy sienten por su hijo no tiene necesidad de elegir entre uno y otro. Ustedes no tienen por qué ponerlo a determinar o a sufrir la ausencia de uno o de otro. Entonces busquemos una forma consensuada que es lo mejor. No para ustedes, sino en este caso para su hijo, porque en este tipo de circunstancias de familia, los conflictos entre papá y mamá se deben de resolver entre adultos, pero no tienen que involucrar a terceras personas. Entonces, si el conflicto entre mamá y papá es que lo que le quiere dar de pensión alimenticia no alcanza, bueno, entonces traigamos los medios de prueba y establezcamos por qué. Una regla básica que se las dejo como consejo para sus vidas futuras. Cuando ustedes ya sean profesionales y tengan que negociar una pensión alimenticia, sea del lado del papá, sea del lado de la mamá, una que pide, otro que da, o viceversa. Hoy en día podemos ver a padres de familia pidiendo pensiones alimenticias porque ellos se quedaron con los niños y pidiéndoles a la esposa pensiones alimenticias o a la mamá. Entonces, ¿cuál es la regla más humana y lógica que podemos hacer? ¿Cuánto es lo que usted quiere dar? Tanta cantidad. Ok, agarramos una calculadora. Esa cantidad dividida dentro de 30 días, dividida dentro de 3 tiempos de comida. Obviamente nos va a dar un resultado. Ese resultado le vamos a preguntar, ¿usted viviría con esto? Tomando en cuenta que esto le tiene que alcanzar para la comida, para la educación, para la habitación, para todo. ¿Usted cree que es justo? ¿Usted viviría con eso? Y entonces ahí logramos concientizar. De alguna manera, a estas personas que en algún momento podrían o no ser conscientes. Desde ahí, desde conocer. Para poder hacer eso, yo necesitaba conocer cuánto era lo mínimo o lo máximo con lo que podía vivir una persona. Dependiendo del estatus social, dependiendo la forma en la que fue criada, la forma en la que tienen a los niños, la forma en la que vivieron. O sea, aquí hay muchos factores y por ahí el tema de la cultura familiar, cultura social, cultura moral, que también afecta mucho, ocasiona conflictos, por lo que es necesario llegar a un método alternativo para solucionar ese conflicto. Entonces, retomando nuevamente, la negociación la van a hacer las partes que están en conflicto. La conciliación se va a necesitar de esa tercera parte, de esta tercera persona, neutral y calificada. Calificada porque no puede ser cualquiera. Tiene que ser una persona que de alguna manera maneje y sepa orientar a las personas para que eventualmente puedan determinar qué es lo mejor para cada una de ellas dentro de las diferentes áreas. ¿Vamos entendiendo las diferencias que se dan entre una figura y otra? ¿Generales? Sí, Claro, quisiera hacerle una pregunta y de repente no me quisiera escuchar muy crudo, pero creo que hay que ser objetivos y somos sancarlistas. Claro, Marvin, dígame. Creo que la Universidad de San Carlos está en un conflicto, ¿verdad? Y no debemos obviarlo. Este curso creo que nos podría enseñar mucho a ver cómo nosotros también podamos solventar esta parte que obviamente está siendo afectada para la Universidad de San Carlos en general, ¿verdad? Y de repente en nuestro conocimiento corto o largo, como podríamos decir, creo que si no se logra hacer algo hoy por hoy, creo que estamos hablando de repente de una intervención. De repente yo estoy haciendo muy exagerado, pero creo que si no hay un diálogo, porque veo que no se ha dado, estamos en una situación bien compleja. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Marvin. Sí, como Marvin lo indicaba, este curso es precisamente... A tus órdenes, mijo, a tus órdenes, sector. Para eso es que es el curso,
para buscar esos métodos alternativos que ayudan a solucionar los conflictos. Y obviamente desde una perspectiva universitaria, como bien nos manifestaba Marvin acá, necesitamos conocer el origen, las razones, las posibles soluciones que se puedan dar, pero eventualmente, ¿quién está siendo afectado? Es justo que personas afectadas, vean aquí, resultara que los alumnos, que ustedes son los niños en el cual papá y mamá se disputan por algo. Entonces, de alguna manera, estamos tratando de poder orientando y llegar a tener una capacidad tan amplia que nos permita dilucidar entre lo que se debe hacer, no entre lo que yo quiero y lo que se deba hacer, hay circunstancias diferentes. Y por esa razón, cuando hablamos de la conciliación, necesitamos esta persona neutral. No estoy ni a favor ni estoy en contra de ninguno de los dos. Y calificado porque, bueno, esto es lo que tenemos. Y acá, conforme a la ley, al artículo, esto, procede esto, de lo contrario procede esto. Y entonces aquí tratemos la manera de arreglarlo de la mejor manera. Que todos salgamos beneficiados. Por favor, Marines. Y después Idania. ¿Levantaron la mano? Yo sí, licenciada, no sé si va primero Marines. Ok, Marines. Vamos primero entonces Idania y de ahí Marines. Bueno, yo solo quería comentar, licenciada, con lo que estaba comentando el compañero, pues recuerdo una frase que un licenciado me dijo, bueno, dijo en clase y se me quedó muy grabada que tiene mucho sentido, porque comentaba el hecho de que un buen abogado no se determina tanto por todos los juicios que gana, sino por los juicios que logra evitar llegando a conciliaciones previas, ya que eso va a evitar gasto de recursos tanto para los órganos jurisdiccionales y también pues para las partes implicadas. Entonces, sí es muy buena la información y podernos educar en este tipo de otras formas diferentes de poder solucionar los conflictos. Claro, y fíjense que es increíble cómo está en el ámbito penal, hasta en esos procesos que son tan complicados. ¿Por qué razón? Porque resulta que una persona comete un delito. Este delito tiene obviamente, como ustedes conocen, una pena mínima, una pena máxima. ¿Qué hace entonces el abogado? Si está defendiendo a una parte que básicamente todas las pruebas del Ministerio Público indican una culpabilidad, una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar que le den la pena mínima, las mejores condiciones, una suspensión condicional de la pena, un criterio de oportunidad. Entonces, vamos a necesitar de esos mecanismos que nos permiten negociar con el Ministerio Público para lograr que esta persona tenga el menor daño posible en él. Y para eso necesitamos conciliar, mediar. Y de eso se trata, de buscar esas formas que van a beneficiar a la parte que representamos dentro del ámbito legal, sin variar esas normas de ética, esos principios, esos valores que eventualmente no solo estamos llamados a la profesión a través del código de ética, sino también a todos aquellos valores que hemos adquirido desde que nacimos y que nacen en nuestro hogar. Entonces ya tenemos por ahí dos figuras, una negociación, una conciliación. Cuando hablamos de la mediación, ¿qué es lo que alguien me puede dar una opinión de la mediación? Bueno, nos vamos a ir acercando un poquito y vamos a pedir ahí a Wendy Fabiola que nos apoye. Wendy Fabiola. ¿No la tenemos con nosotros? Wendy Paola. Ok, gracias Wendy. Wendy Paola. William Estuardo. Aquí estoy, licenciada, es que tengo un poco de problemas con el internet. Ah, bueno, ok. Nos podría apoyar ahí. Y hablamos un poquito de lo que era el tema de la conciliación. ¿Qué podría usted
entender por mediación. Hasta ahorita, ¿cuál sería su concepto de mediación? La idea es que vayamos... Yo tengo entendido que la mediación es un sistema para resolver problemas entre conflictos, y también existe una tercera persona donde es imparcial, donde no está a favor de uno ni de otro. Ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a entender que en la mediación también se da, como bien lo indicaba Wendy, esta tercera persona, que básicamente se va a empapar de qué es el problema, de cuáles son las causas para buscar de alguna manera esos resultados que puedan beneficiar a ambas personas. Pero la mediación van a ser esas que se dan en los litigios, en los tribunales o en los procesos de arbitraje. ¿Ustedes han visto las salas de mediación que hay en el organismo judicial? ¿Alguien? No, licenciada. Ok. El organismo judicial tiene unas salas de mediación. En esas salas de mediación, básicamente ingresa una persona, solicita que se cite a la otra, llegan a una cita y está ahí el mediador o la mediadora, dándole fórmulas ecuánimes, que así lo establece la ley, para que puedan solucionar sus conflictos. Y obviamente aquí estamos ante un profesional del derecho que en conocimiento con todas las áreas que maneja y atendiendo a la especialidad del problema, pues les va a dar las posibles soluciones. De no llevarse a cabo estas soluciones en estas salas de mediación del organismo judicial, entonces se presentan las demandas correspondientes en las áreas correspondientes para solucionar esos conflictos. Y, licenciada, sí. Perdone, tengo duda. Fíjese que yo hice pasantías hace años en el juzgado de familia, pero solo en juzgado de turno estuve yo. Pero yo tenía dudas si esa cuestión de conciliaciones que llevaban las parejas solo lo atienden los especialistas en derecho, o también tiene que ver ahí los psicólogos o los trabajadores sociales. Esa es mi pregunta. No vamos a molestar en trabajadores sociales ni en psicólogos si el proceso no está en la judicatura y el juez solicita informe psicológico, informe socioeconómico para dictar una sentencia. Entonces, básicamente no. Uno de los juzgados que a mí me gusta de alguna manera son los juzgados de niñez y adolescencia. Cuando las personas llegan ahí precisamente por el conflicto que se relaciona con los hijos, con los menores de edad, el papá demanda a la mamá por malos tratos, viceversa, quieren quitar a los niños, etcétera, etcétera, los mandan a que reciban clases. Ok, Briar nos indica que en la mediación el acuerdo de la homologación tiene carácter de título ejecutivo en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esta homologación no es, bueno, pero estos ya son procesos en los que eventualmente uno se ve en el diario vivir, y hay judicaturas que no aceptan estos convenios en las salas de mediaciones para darles carácter de título ejecutivo. Y imagínense, hay título ejecutivo desde la perspectiva en la que acuerdan que van a permitir que el papá se relacione con los hijos un fin de semana y se los lleve desde viernes hasta domingo, y resulta que de repente ella ya no quiere que se los lleve. Y entonces, aquí cuando hablamos título ejecutivo, no es que vamos a ejecutar esta situación, sino es el cumplimiento de una sentencia. Y cuando hablamos de carácter de título ejecutivo, es solamente cuando traiga aparejada una obligación líquida exigible y de plazo vencido para poderle establecer. Ya que hablamos de convenios de pensiones alimenticias, de reconocimientos de deudas, de obligaciones de pago y ese tipo de circunstancias. Licenciada, buenas noches. Con una Buenas consulta. noches, adelante. En este tipo de mediación, el arbitraje no podría ser un ejemplo más sencillo. Es que el problema es cómo se dan los arbitrajes en las diferentes partes del mundo, cómo es el arbitraje en Guatemala, lo cuantioso que podría ser un arbitraje,
Porque aquí hablamos básicamente de un proceso completamente diferente y lo vamos a ir analizando de alguna manera al continuar el curso. Fíjense que estoy viendo la hora, estábamos platicando y estábamos tratando de ir dando generalidades de los temas que vamos a tratar en forma muy particular. Entonces, disculpe. A ver. Tengo problemas con el internet. Usted va a grabar sus clases, porque hay partes que no la he logrado escuchar. María Inés, esta es la primera clase. Yo ahí voy a pedir el apoyo de Marielos para ver si tenemos por ahí el equipo para grabar o si ya nos lo van a dar a partir de la próxima clase. Gracias, porque aquí sí se me está yendo, hay tormenta. Sí, me imagino, María Inés, así es. Vamos a esperar que nos conteste por ahí Marielos. Y antes de que se nos acabe el tiempo, que básicamente está siendo tan corto, que nos quede esas figuras generales y las diferencias entre una y otra. Así, en forma rápida, quiero indicarles que el curso tiene una ponderación de 100 puntos. Ustedes tienen que llevar a 61 puntos para poder ganar. Y la vamos a ponderar de la siguiente forma. Un parcial de 30 puntos, 20 puntos de asistencia y un final de 50 puntos. No vamos a tener tarea porque mi clase es participativa. Por esa razón es necesario que ustedes atiendan lo siguiente. Cada día vamos a tener un tema diferente y ese tema nos va a determinar. Por aquí nos están diciendo. Nos va a ir determinando los puntos que ustedes van a tener para poder apoyarles en el tema del examen final. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero de ustedes? Que cada día ustedes vayan investigando. Antes de que yo dé la clase, acuérdense que como es demasiado el contenido para el tiempo real que tenemos, enseguida le doy la participación, Héctor. Deme un minutito, por favor. Entonces, yo voy a requerir que ustedes investiguen, así como la primera unidad. Teoría del conflicto, la definición, ya vimos más o menos qué es un conflicto, el origen, pues obviamente son desacuerdos, las clases de conflicto, la cultura y el conflicto y cómo enfrentar el conflicto. Yo les voy a dar a ustedes material, sí, Carol, ahí está, sí les voy a dar material específico que yo también voy a utilizar y el que vamos a usar para fines del examen para que todos unifiquemos criterio. Le voy a dar la mano a Héctor, la palabra, perdón. Muchas gracias, licenciada. Era precisamente esa pregunta que estaba haciendo la compañera Patricia Gutiérrez respecto a que dónde investigar, dónde íbamos a investigar, en qué material, o usted nos iba o en libros o en internet, o usted nos iba a brindar algún material específico. Ya recibí la noticia de que usted nos iba a dar el material. Muchas gracias. Sí, yo les voy a facilitar material, pero obviamente también necesito que ustedes por ahí investiguen un poquito, vean un poquito. Tenemos la ventaja de que tenemos en el cuadro al final básicamente toda la bibliografía. Pero yo voy a ahorrarles un poquito el espacio para que lo puedan, el tiempo también, para que ustedes lo puedan tener. Pero cada día vamos a ver un tema diferente y básicamente necesitamos avanzar. Por consiguiente, a mí me hubiese gustado entrar con ustedes a un análisis de contenido, de definiciones de esos elementos, de diferentes juristas, de un poquito de derecho comparado, pero el tiempo no nos va a dejar. Entonces, yo les voy a proporcionar material, pero ustedes tienen que investigar. Antes de que yo dé mi clase, les voy a hacer por ahí algún tipo de preguntas, a ver si ustedes investigaron un poco y terminada la clase va a aparecer ya el material en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar y tener. Entonces, para la próxima clase, yo les voy a agradecer que investiguen algo sobre el origen del conflicto, las clases de conflicto. Cuando hablamos de la cultura, es precisamente esta circunstancia de que no en todos los lugares
se permiten las mismas cosas. Por consiguiente, las culturas también son origen de conflictos y también, de alguna manera, deben de haber estos métodos alternativos de solucionar esos conflictos a través de estas diferentes formas. Y si eso se ha dado a través de toda la humanidad, a través de toda la evolución, y los vamos a ver siempre, precisamente porque como seres humanos, a través de la evolución, pues nuestras perspectivas van cambiando y las formas de establecer las relaciones son completamente diferentes. Carol Patricia, por favor. Buenas noches, Lick. Solo una pregunta, disculpe. En este caso, usted nos podría compartir el programa para tener una guía. Si nos hiciera favor, se lo agradeceríamos. Tal vez por WhatsApp. Ya está compartido. Sí, ya está compartido en la plataforma. Ya también Marielos lo colocó en un chat. Entonces, ya esto ya lo tenemos nosotros ahí. Ya está disponible para ustedes. Muy fina. Ok, entonces para el día lunes investiguemos un poquito y yo al azar los primeros 10 minutos voy a estar preguntando para poder completar. Me hubiera encantado seguir, estoy acostumbrada a clases con un poquito más de tiempo, pero sean ustedes bienvenidos. Esperemos de este curso lo mejor. Tratemos la manera de lograr en nuestra vida no llegar a estos pleitos en los que las personas de alguna manera se desgastan emocionalmente. Económicamente yo les podría decir a todo abogado nos conviene, pero no es eso lo que se trata el derecho, lo que se trata la vida, lo que se trata de la convivencia y precisamente el bienestar como punto final de la Constitución en la sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Tratar la manera de tener un mundo pacífico, una sociedad estable, una sociedad controlada, una sociedad que acepte las situaciones, que reconozca cuando falla, cuando comete errores y pues obviamente reconocer y cambiar. Todos cometemos errores y dentro de la negociación, el reconocerlo, aceptarlo y tratar la manera de cambiarlo también es una forma de solucionar conflictos. Entonces, chicos, me quedo con esto para ustedes. Les deseo lo mejor del mundo, que Dios les bendiga y vamos a estar platicando. Y gracias, Johanna, por su comentario. Estamos en la mejor disposición de pasar un mes creciendo en contenido y creciendo en todo. Por favor, por ahí levantó la mano. Adelante, Stalet. Claro que sí, con mucho gusto. Que tengan una buena noche, que descansen. Buenas noches.